En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado tantas veces desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré. Es una conversación entre Moisés, uno de los más grandes intercesores del mundo cristiano. Los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor. Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloria, presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando creer, escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán, es decir, no confiaron ni creyeron en lo que yo les dije. Sin embargo, mi servidor Caleb, que tiene una actitud, versión Reina Valera, un espíritu diferente a los demás, él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hasta la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Wow. A mí me da, como dice mi hijo, a mí me da miedo ese Dios así. Yo no quiero ese Dios para esta generación. Yo no sé si ustedes quieren ese Dios para esta generación o le damos un componente un poco más espiritual para que un día no tengas un gran conflicto cuando tengas que explicarle a alguien cómo seguir a un Dios que destruye a alguien que no hace lo que él quiere. Suena contraproducente. Chivo, tú eres muy arrogante para decir eso. No, Dios nos dijo que nosotros podíamos pensar y razonar. Y simplemente, yo no viví en esa época. Yo no viví en esa época. Yo vivo en esta época. Y en esta época yo tengo que entender a Dios de acuerdo a esta época. Porque en esta época no nos van a matar, ni yo voy a matar a otro. Allá uno de esos estaba orando, Señor, que yo mañana pueda matar a 20 cuando iba a la guerra, y que de los 20 ninguno me mate y yo pueda matar a 20. Esa aplicaba para ese momento. Ahora es, Señor, tengo 60,000 pensamientos negativos, miedos, prejuicios, no sé, son distintos los enemigos. Como lo dijimos hace 2 días o 3 días en un devocional. Ten tu cuaderno personal. Cosa que cuando por allá un día te mueras, tus nietos encuentren un tesoro de lo que tú escribiste, de tus gloriosas victorias de lucha mental, cuando luchabas con monstruos y vampiros y demonios que eran tus miedos, tus temores, tus malos hábitos y tus actitudes incorrectas. Como dijo alguien, ¿cierto? Nosotros leemos, por ejemplo, cuando Jesús dice, y es mejor que entres al reino de los cielos y no que vayas al Gehenna faltándote un brazo. Claro, nosotros leemos hoy infierno y nos da miedo, nos comemos las uñas, pero cuando ellos estaban hablando ahí, sabían que era un basurero que estaba al lado de la salida. Pero como si nosotros dijéramos hoy, por ejemplo, tú tuvieras tus notas ahí consagrado y te elevaras y fueras considerado un ícono espiritual y mañana escribieras en tu diario y yo tenía que ir a pagar los recibos cuando era el abuelo de la casa y era una cola inmensa y hacer esa cola inmensa era un infierno esperar ahí y por allá en 5,000 años alguien encuentra el cuaderno y dice mi abuelo decía que eso era un infierno que eso era, no el infierno es porque las historias tienen ese desafío para que lo comprendamos. Acabamos de leer una de las historias que poco se predica, porque ¿a quién le vamos a predicar? Imagínense un pastor parado en el púlpito diciéndole a todos, y si ustedes no hacen esto, ninguno de ustedes miserables entrarán a la tierra prometida. Pues ninguno va a usar esa predicación, porque lo que necesitamos es que la gente se motive y que la gente escuche lo que quiere escuchar. Pero es mejor, como dice John Hus, que nos hieran con la verdad a que nos maten con la mentira. Y ahora, como escuché una frase de Carl Sagan, un astrónomo, dijo, si hay algo que no resiste la verdad, es mejor matarlo, no sobrevivas con eso, aunque quieras seguir creyendo en lo que no es verdad. Es muy duro, pero resuélvelo, porque, porque eres responsable de tu vida y yo soy responsable de mi vida. Y nosotros necesitamos poner en práctica lo que Jesús dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Si hay alguien en este auditorio que sea capaz de decir yo soy libre, debe tener la capacidad de ir dando pequeños pasitos para encontrar el verdadero mensaje. Cuando leemos este texto tan profundo, tan inexplicable, imaginémonos 2.600.000 personas, ¿verdad? Aproximadamente. Cuando ustedes leen el capítulo de 12, 11, 10, 11, 12, 13 y 14 de Éxodo, donde está toda esta historia del pueblo de Israel, la Pascua, el Cordero, eh, habla de 600.000 personas que salen de Egipto, sin contar hombres y mujeres, y mucha gente con ellos. Muchos israelitas se fueron tras, muchos egipcios se fueron tras el evangelio de la prosperidad. Entonces, estamos hablando de, si multiplicamos eso por 4, siendo así como considerados, vamos a tener 2.400.000 personas. Ahora, si miramos la edad de 2.400.000 personas, podríamos decir que el 25%, es una cifra cualquiera, puede que sea el 30, el 35 o el 18. El 25% de las personas que salieron de allá eran de 18 años hacia abajo. El 75%, es decir, casi 2 millones, eran mayores. Todos se murieron en el desierto y ninguno alcanzó sus sueños de entrar a la tierra prometida. Empezando por el líder Moisés. Ninguno conquistó. Y me parece curioso este texto, justamente cuando acabamos de leer 2 de Timoteo 1:7, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé que vives luchas mentales, sé que tienes miedos. Ahí no se habla del papá de Timoteo, habla de la abuela y de la mamá, no sabemos cuál era el contexto de Timoteo. Pero Pablo era el mentor de Timoteo, de alguien inseguro y medroso que tenía talentos y por alguna circunstancia era el servidor de Dios. Ahora me surge una pregunta, ¿y Timoteo qué escribiría? Porque cuando uno dice 2 de Timoteo, uno piensa que lo escribió Timoteo, pero es Pablo escribiéndole a Timoteo y a las cosas que están sucediendo en el contexto de Timoteo. Pero Timoteo tiene que enfrentar su propia vida. Y una de las cartas más contundentes de la majestuosidad y del poder de Dios están en 2 de Timoteo. En 1 y 2 de Timoteo. Porque ahí donde dice que eres el único inmortal e invisible Dios que habita en luz inaccesible. Entonces Pablo está dándole a Timoteo una inspiración. Timoteo, tú tienes un legado. Como cuando hoy nos dicen, como si yo les dijera a ustedes, Dios tiene un propósito con ustedes. Aquí 35 dispositivos y Dios tiene un propósito con ustedes. Pues eso es verdad y es mentira. ¿Cómo sí? Sí, porque a veces se utiliza como una frase cliché, que no, que miren, que hagan esto porque Dios tiene un propósito. No hay un ser humano tan grandioso que no pueda tener un propósito en Dios. Por supuesto que sí, es lo menos. Él nos dotó, Él nos honró con sus talentos, porque no hay nada que tú hagas donde no esté Dios. Eso se llama saber, es diferente a creer. Yo sé que aquí está Dios, cuando yo muevo mis dedos acá, esto no sucede si Dios no lo permite. A todos nos dotó, nos equipó de una grandeza majestuosa, de tener vida, hijos, tener la capacidad de soñar. Pero la religión y la culpa y los condicionamientos nos fue apocando a ser sumisos, callados, seguidores, no cuestionar al predicador. El predicador es el iluminado, es el que sabe nada. Todos hagan caso y no cuestiones nada. Estaba escuchando una frase de Buda que decía, no creas nada escrito, no creas nada que te explique, no creas nada que te asegure. Léelo, verifícalo y concienzudamente compruébalo y empieza a creer. Pero la fe religiosa dice, lee y nada más, no importa, no pienses, ni juzgues, ni nada, y debes creer así. Es muy triste para una humanidad tener ese tipo de fe con un Dios donde la libertad y el pensamiento. Cuando Cristo vino a este mundo, él quería era una sociedad de pensadores, de cuestionadores, porque si no, no hubiese hecho preguntas. Las preguntas expanden nuestra forma de pensar, nos cuestionan, por eso él hacía preguntas. Pero el cristianismo de hoy no se puede hacer preguntas, ni siquiera cuestionar lo que le han enseñado, ni lo que ha leído, porque lo es tratado de hereje, o nosotros mismos creemos que vamos a ser freídos en la paila si de pronto tenemos que rebatir algo. Bueno, las reuniones de los judíos no eran como las nuestras. Se reunían un grupo y se armaban unas alegorías impresionantes. Cuando se va a estudiar Torah, eso parece una galería. Hablan, preguntan, gritan y dicen, y porque cada uno quiere entender con profundidad en qué va a colocar su mente, en qué va a colocar su fe.
Aquí encontramos una historia increíble de un hombre al que Dios le dice, tú tienes una actitud distinta, y entonces me entra un cuestionamiento tremendo. Dios, déjame entender qué pasó con esos 1900, con ese 1.900.000 de personas. ¿Tenían la culpa ellos? ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? ¿Había miedos en ellos? Porque yo los tengo hoy, entonces yo no estaría calificado si estuviera en ese grupo. Tengo muchos temores, inseguridades, estoy marginado, vivo en un continente donde la economía no es la ideal, no tuve la fortuna de haber nacido en una familia rica, de haber estudiado, siento muchas limitaciones en mi vida. ¿Qué pasa, Dios, conmigo? Pareciese ser que yo estoy condenado a no entrar a la tierra prometida, que es la bendición material, pero aquí me está diciendo que estos no ingresaron. ¿Por qué no ingresaron? ¿Cuál es la razón? Pero además hay un hecho fehaciente, hay un grito contundente que no puedo ocultar, y es que ahí dice que había un hombre que tenía una mejor actitud. Y lo dice, estaban Josué y Caleb, fueron los dos únicos que ingresaron mayores de 20 años. Y les hace un reconocimiento. Cuando ustedes fueron a reconocer la tierra prometida, ustedes dos, los otros vinieron diciendo, no, sí, hay posibilidades, como hablamos hace unos 4 días. No vivas de tu pasado, no vivas de tu pasado. Vive de tu presente. Dios es un Dios de presente. Cuenta que Dios está contigo. El miedo no hay que eliminarlo, hay que fusionarlo, hay que traspasarlo, hay que evitarlo. Es decir, ¿por qué es que tengo este miedito? Porque es que me da miedo hablar en público. Párate en una esquina a hablar, a ensayar hasta que te quite el miedo. No, que es que me da miedo hablar con personas. Pues párate en el ascensor a saludar a todas las personas. Párate en cualquier lado a ensayar, porque no vas a dejar el miedo orando. Hay personas que no han evangelizado y quisieron hacerlo todas sus vidas y siguen orando pensando que Dios les va a ayudar a vencer el miedo de ir a evangelizar. Eso a veces se convierte en un miedo aterrorizador, inmovilizador. Debemos ensayar vencer ese miedo para que podamos alcanzar esa tierra prometida. Porque lo que me está diciendo aquí es que esto fue por una actitud, pero es una actitud en la que no podemos culparlos. 430 años de esclavos, como posiblemente es mi caso y el tuyo. Muchos años de conversaciones, una niñez frustrada, maltratos, miedos, circunstancias. No porque nuestros padres hayan sido malos, ni lo vamos a culpar, porque esa es la realidad y así nos tocó y todo lo que nosotros necesitábamos era que nos dieran la vida y ya estamos aquí. Pero quizás venimos hoy y como Timoteo nos está diciendo, porque Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía. Hace un paralelismo, espíritu, escuche. Voy a colocar un ejemplo. Tengo un juguete. El elemento es el juguete. Tengo un elemento roto, tengo un juguete roto o tengo un juguete bueno. Dice, porque tú no tienes un juguete roto, tú tienes un juguete bueno. ¿Cuál es el elemento de comparación? El juguete. El juguete tiene algo que ver, ¿no? El juguete está en un estado, está en una condición. Despacio. Tengo un juguete dañado o tengo un juguete bueno. Es la misma naturaleza. Si trasladamos esto al texto bíblico, entonces diría que Dios tiene espíritu de cobardía. Porque el texto dice, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces Dios tiene espíritu de cobardía. No, es una actitud. Porque vuelve al teléfono. Tengo un teléfono roto. Tengo un teléfono bueno. Tengo un espíritu roto. Tengo un espíritu bueno. Tengo un espíritu de cobardía y tengo un espíritu de poder. El elemento de comparación, el paralelismo que yo comparo es el espíritu que está en minúscula, espíritu. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso no es tuyo, esos miedos, esa cobardía no es tuya. Es normal que pase en nuestra vida que tengamos muchos miedos y muchos condicionamientos. Pero lo que está diciendo es que eso así no nos creó Dios a nosotros. Dios no te creó con espíritu de cobardía. No te creó con actitud ni diligencia de cobardía todos los días. Pero eso se te pegó por alguna circunstancia. Recuerden, el elemento de comparación es el espíritu. El adjetivo es que aquí hay uno que es cobarde y aquí hay uno que tiene poder, amor y dominio propio. El espíritu es el mismo. El elemento de comparación es con cuál te vas a quedar, con el juguete malo que no sirve o con el juguete bueno. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, y yo se los digo, primero me lo digo a mí y se los digo a ustedes. Dios no crea
chatarra. Dios no crea medrosos, Dios no crea. Son cosas que se nos pegan, como a esos 2 millones de judíos que no fueron capaces de entrar a la tierra prometida y se quedaron en el desierto, porque cuando fueron a ver la tierra prometida, ¿qué fue lo que sucedió? Que dijeron, sí, sí hay felicidad, sí hay buenos hogares, sí hay esposos que entienden esposas, si hay esposas que entienden esposos, si hay padres que pueden criar hijos, si hay personas que pueden salir de las crisis, si hay personas que pueden mejorar su salud, si hay personas que pueden mejorar su economía, pero hay gigantes. Eso no es para mí. Yo ya estoy negado y vedado y condenado. Producto terminado a lo malo, ya no tengo nada que hacer. Fue lo que pasó en Números 13. Allá hay gigantes, sí, allá hay uvas chilenas grandísimas, es maravilloso. Yo veo que la gente ríe y disfruta, pero eso no es para mí, porque allá hay gigantes y además yo soy muy pequeñito y cuando ellos me miran a mí, yo me veo como una langosta. ¿Y qué dijo Dios? No, tú no eres pequeño. Y se levantaron 2 gigantes a decir, sí podemos. ¿Por qué? Porque es que somos creación de Dios. Y desde que yo nací, Dios ha puesto su espíritu en mí y yo puedo elegir tener un espíritu de cobardía, un espíritu de temor o de inseguridad, o puedo simplemente, creyéndole a Dios, ir dando pequeños pasos de conquista de esa tierra prometida interior para que yo no tenga un espíritu de cobardía. Porque Dios no es cobarde ni tiene espíritu de cobardía. Es simplemente un paralelismo para que yo pueda entender que un ser humano puede quedarse toda su vida frustrado, pensando en muchas cosas, sin conquistar el más grande de los tesoros que es su vida interior, porque hay cosas que están impuestas y que este mensaje nos debe liberar y que nuestra oración debería ser, Señor, no le temo nada, no le tengo temor a nada, porque el temor más grande que mi cerebro, que yo tengo, es la muerte. Y para mí la muerte es antes el grito de victoria, es la emancipación, es la gloria, exaltación. Es decir, morir es algo que no me atemoriza. Y cuando empezamos a creer esto, que es lo que vino a resolver, la temporalidad, unir este espacio llamado oportunidad, como si nos estuviéramos postulando para pensionarnos en la eternidad y cuando muramos se dé la exaltada percepción, como si este fuera el 1% y cuando morimos recibimos el 99%. Cuando le creemos a Dios que Él tiene el control en la vida, en la muerte, en las circunstancias, cuando vemos que tenemos muchos miedos infundados, como esos 2 millones de judíos que no fueron capaces de tomar la tierra que Dios les había dado. Los grandes teólogos dicen que el fracaso de Israel como nación fue porque tuvieron espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. ¿Qué es eso? Algo que puede estar dentro de nosotros infundado, porque desde niños quedó puesto en nosotros. Pero Dios nos ha venido a libertar. Daré libertad, a abrirle a los presos la cárcel. ¿Cuál cárcel? La mental, hermanos. A abrirnos, a darnos oportunidades, a soñar, a creer que como Dios, yo soy el faro, como Jesús dijo, tú eres el faro. Si conoces este mensaje donde tú estás, tú eres la luz que ilumina. Tu forma de vivir contagia a los demás. Tú eres la sal, donde está todo descompuesto. Gente que pelea, familias, esposas, hijos, hermanos, que se la pasan peleando, sociedades. Es porque no tienen sal, no se saben preservar. Pero a ti Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Fue lo que se nos pegó, es una actitud errónea. Y viene a decirle Pablo a Timoteo, no te ha dado juguete roto Dios. Elemento de comparación, juguete. Dios no da juguetes rotos. Dios no te hizo a ti roto. Dios no me hizo a mí roto. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Conquista primero tu tierra prometida interior y entonces saldrás disparado, Gio. Y cada uno que escucha este video, este audio, a que otros también entren a su tierra prometida. Nos vemos en el siguiente episodio.